buenos días. Soy señor Abachi. Voy a ayudarles a hacer el repaso para el examen de tercera. La prueba que vamos a utilizar para este repaso es un texto muy querido Manuel. Tiene como título, muy querido Manuel. Tendréis más tarde el texto. Cada uno va a leer el texto, identificar sus respuestas y después vamos a corregir juntos. O sea, voy a darles cómo se debe hacerlo, presentar cómo se debe corregir. Es decir, que tendréis la corrección después de la tarea. Bueno, algunas advertencias o algunos avisos para hacer una tarea. Debéis leer primero el texto, identificar las respuestas en un borrador y después ponerlo por escrito en vuestra hoja que se debe entregar. Ahora lo que vamos a hacer es la lectura. Después de la lectura, vamos a ver cómo se debe presentar. Muy querido Manuel, me ha resultado bastante difícil ponerme a escribirte esta carta, puesto que te considero como un muy buen amigo mío. Entre tú y yo no tenemos ningún secreto, pero deberías saber la mala situación económica por la que paso y de la que nunca te he hablado. Mi banco ha decidido denegarme el crédito y por desgracia he perdido el negocio y la casa en la que vivía. Ahora vivo en una casa de alquiler con mi mujer. En 2 meses también debo irme de esta casa porque hace 4 meses que no pago el alquiler al propietario. Por eso te pido urgentemente si pudieras prestarme 20,000 euros para que hiciera el pago a mis deudores y pudiera de nuevo abrir mi negocio. De esta manera, creo que volvería a ganar dinero y podría retomar mi vida. Prometo devolverte pronto, poco a poco. Espero que mi propuesta no influya en la amistad que nos une y quedo a la espera de tus noticias. Un fuerte abrazo, tu amigo Marcos. Bueno, las referencias aparecen debajo del texto, ya que en mucho tiempo vamos a directamente corregir la tarea. Vamos con la parte comprensión. Cuando se ve una tarea hay que empezar con la comprensión. Comprensión. Después de haber leído el texto, uno, grande, lee el texto, escoge la letra correcta. Primero, el remitente de la carta necesita 4 propuestas: propietario, dinero, bancos, amigos. La buena respuesta es la B. 2. La familia vive momentos agradables, penosos, fáciles, maravillosos. Aquí también la respuesta es la B. Tercera pregunta. Para resolver el problema, la familia necesita una ayuda, una promesa, una información, una bendición. La buena respuesta es una ayuda. Es decir, la respuesta A. 4.
el autor de la carta quiere mantener una buena relación con su hermano, su mujer, deudor, amigo, la buena respuesta es la D. Con su amigo. Bueno, pasamos al 2 grande. 2 grande. Lee atentamente el texto, copia el cuadro y marca una cruz en la casilla correspondiente. Bueno, vamos a dibujar el cuadro de esta manera. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el examen no estáis obligados a copiar el texto. Podéis presentar de esta manera. Si es verdadero, vamos a poner una cruz en la buena casilla. Aquí, 1 es falso. La segunda idea, también falso. La tercera, verdadera. La cuarta, falso. La quinta, falso. Y la sexta respuesta es verdadera. Aquí está cómo se presenta. Es decir, tenemos 1 falso, segundo falso, tercero verdadero, cuarto falso, quinto falso, 6 verdadero. ¿Vale? Pasamos a la tercera pregunta. 3 grande. Aquí debemos reordenar las ideas según el orden cronológico del texto. Voy a darles una astucia. Es decir que si queréis colocar las ideas, hay que tomar un lápiz y después de identificar la idea, escribirlo a la margen. Después de colocar las respuestas a la margen, tendréis la orden. Sin una faltita, vamos a corregir una faltita en la pizarra. Comprensión. Hay una N que ya ha saltado. Comprensión. Muy bien, comprensión. Entonces, voy a explicar mejor la idea. Para poder sacar la orden, debéis escribir cada cifra al lado de las líneas. Que je vais expliquer un peu en français pour ceux qui n'ont pas compris. C'est-à-dire que dans ce type d'exercice, il s'agit de réordonner les idées selon l'ordre chronologique du texte. Alors, j'expliquais qu'il fallait simplement mettre les chiffres correspondant à chaque idée à la marge où se trouvent les idées qu'on identifie. Si vous avez identifié une idée, vous écrivez le chiffre correspondant à côté de la ligne du paragraphe qui évoque cette idée-là. Une fois que vous aurez fini de placer ces chiffres-là, ça vous donne l'ordre chronologique que vous allez copier directement. Ça va? Bien, on poursuit avec la langue espagnole. Entonces, lo que nos da el trabajo aquí es que 2, la segunda idea es la primera,
5 es 4 nos da 3, 6 y 1. El que después de haber leído bien el texto, debéis tener esta orden. Es decir, que cada idea tiene un párrafo en que se encuentra. Aquí notamos esta orden. Ahora pasamos a la parte B, uso de la lengua. Uso de la lengua. Uso de la lengua. Bueno, aquí se trata de buscar contrarios o los antónimos. Elige en la lista siguiente los antónimos de las palabras subrayadas. Primero, uno grande. Primero de uno grande. El chico está contento. ¿Cuál es el contrario de contento? Aquí tenemos triste. Triste. ¿Vale? 2. Los trabajadores viven situaciones difíciles. ¿Cuál es el contrario de difíciles? Aquí en el texto tenemos fáciles. Fáciles. 3. Los agricultores se sienten inquietos. ¿Cuál es el contrario? El contrario es serenos. Serenos. 4. Mi pueblo es grande. El contrario de grande, pequeño. Pequeño. ¿Vale? 5. Mi amigo es flaco. El contrario de flaco es gordo. Mi amigo es gordo. ¿Vale? Eso es el 1 grande. 2 grande. 2 grande. Grande. Vas a conjugar, pasa los verbos entre paréntesis al subjuntivo presente. 1. Hace falta que ellos respondan a mi carta. Es decir, hace falta que ellos respondan. Primero, respondan. La chica quiere que su madre le pague estos zapatos. Que le pague. Que le pague. Que le pague. La respuesta es pague. 3. Es necesario que nosotros participemos. Que nosotros participemos. Participemos. 4. El director pide que vosotros sigáis. Que vosotros sigáis. 4. Que vosotros
sigáis. Es mejor. Vosotros sigáis. S-I, la G, la A con acento la I. Que sigáis. Y por fin, 5. No creo que tú seas. No creo que tú seas. ¿Se ve? Seas. Mejor aquí. Seas. Bueno, aquí está la parte comprensión, uso de la lengua. Después de eso, podéis sacar, vamos a decir, 15 puntos. En la producción, bueno, juntos vamos a hacer simplemente la primera respuesta, es decir, cita 4 actividades de la fiesta. Eso no necesita respuesta, vamos a decir, del grupo. Cada uno puede tener sus respuestas o sus ideas. Son respuestas subjetivas, es que cada uno debe tener sus respuestas. Entonces, después de haber hecho eso, podéis tener a lo menos 15 puntos y pienso que sacar 15 puntos está bien por un examen. Gracias. Bien, bonjour à tous. Alors, nous allons aujourd'hui travailler avec un sujet LV2, espagnol, au bac. Le texte a pour titre Una juventud en busca de futuro. Vous aurez le texte après. Alors, on commence par le grand A, compréhension. Donc, pour répondre, il faut d'abord lire le texte attentivement et ensuite travailler au brouillon pour sélectionner ses réponses. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va traiter rapidement en commençant par le grand A. Grand A, ensuite on a grand 1. La première idée, diga si es verdadero o falso. Il s'agit de dire si la réponse est juste, est vraie ou la réponse est fausse. 1. Los migrantes económicos africanos sufren experiencias alegres. ¿Verdadero o falso? Según lo que hemos leído, es falso. La migración económica africana toca únicamente a niños. 2. Es falso. 3. El niño Adu nació al cruzar la frontera entre Marruecos y España. Falso. 4. La Unión Africana y la Unión Europea quiere facilitar la migración de los africanos. Es falso. 5. Uno de los factores de la emigración africana es la fuerte demografía. Es verdadero. 6. Dentro de unos 30 años, 2 de cada 5 jóvenes del mundo serán africanos. Es verdadero. Es decir que 1 falso, 2 falso, 3 falso, 4 falso, 5 verdadero, 6 verdadero. 2 grande. Relacione las palabras de la columna A con sus antónimos de la columna B.
Uno. Vamos a escribir. Libertad. El antónimo de libertad, según la propuesta, es répression. Je vais prendre autrement, pour que ce soit plus facile à lire. On va mettre juste les réponses pour que ce soit plus facile à lire. Donc, 1, apo, contraire, répression. Es decir que el contrario de uno se relaciona con represión. 2, el contrario de alegre, y alegre es dramático. Dramático. El antónimo de permanencia es migración. El antónimo de incertidumbre es seguridad. Seguridad. El antónimo de quietud es violencia. El antónimo de compasivo es inhumano. Inhumano. Tenéis aquí los diferentes contrarios. Bueno, ahora llegamos a la parte B, uso de la lengua. Uso de la lengua, la parte B. Uso de la lengua. Encuentre usted los sustantivos que se derivan de los verbos siguientes con artículos. 1. A. El sustantivo que se deriva de cruzar es la cruzada. La cruzada, ¿vale? Debatir, el sustantivo es el debate. El debate. Aquí, acogida, acoger, verbo acoger, el sustantivo de acoger es la acogida. La acogida. El sustantivo que se deriva de diseñar, es el diseño. El diseño, ¿verdad? El diseño. ¿Vale? Aquí tenemos el 1 de uso de la lengua. 2. Escribe usted las cifras siguientes en letras. Tenemos 729 víctimas. En letras,
Se escribe CT 700 29 víctimas. Setecientos 29 víctimas. Novecientos 8 migrantes. Novecientos 8 migrantes. Entonces, 729 víctimas, 908 migrantes en letras. ¿Vale? Bueno, 3 ponga el pretérito perfecto simple de indicativo. Ponga el pretérito perfecto simple de indicativo. Aquí es un ejercicio de concordancia de tiempos. Hay que conocer la gramática, la conjugación para poder lograr este ejercicio. Es decir que se debe poner el verbo de la oración primero en pretérito perfecto simple y después hacer corresponder el tiempo que conviene al verbo en la oración segunda. Aquí tenemos como respuesta: nuestra empatía se evapora aunque se trate de un colectivo. Es nuestra empatía se evaporó, es la respuesta, aunque se tratara. Los dos verbos son evaporó y tratar. Es decir que ponemos el verbo evaporó en, voy a escribir mejor la terminación O, en pretérito perfecto simple y en la oración segunda en imperfecto de subjuntivo. El cambio interviene primero a este nivel. Evaporó, pretérito perfecto simple, y la persona que sabe cómo funciona la regla debe saber conjugar aquí en pretérito imperfecto. Es simple. Bueno, aquí está comprensión de la lengua. Llegamos a la parte producción. La parte producción. Producción. Bueno, a este nivel, yo no sé cómo vamos a hacerlo. A este nivel,
lo que vamos a hacer es dar la respuesta de la primera pregunta, es decir, ¿qué tema desarrolla el texto? Eso es una respuesta objetiva, es decir, que todos debemos encontrar la misma respuesta. Entonces, después de esta pregunta, vamos a responder a la cuarta, es decir, hoy día muchos jóvenes africanos abandonan sus países para ir a buscar su futuro en Europa, a pesar de las condiciones a veces difíciles y peligrosas. Primero, ¿qué consecuencias puede tener este éxodo sobre África? ¿Qué consecuencias? Vamos a dar las consecuencias y después proponer soluciones. Esto vamos a hacer juntos aquí. ¿Qué consecuencias? Dar las consecuencias y después proponer soluciones. Entonces, empezamos por la primera pregunta. Primero, ¿qué tema desarrolla el texto? Después de leer el texto, el texto desarrolla el tema, el texto desarrolla el tema de la migración económica. De la migración económica de los jóvenes africanos. Es decir que podemos pararnos en el texto desarrolla el tema de la migración económica. La persona que añade de los jóvenes, bueno, se puede aceptar. ¿Vale? Y contestar a la cuarta pregunta. La cuarta, ¿qué consecuencias puede tener este éxodo? ¿Qué consecuencias puede tener este éxodo? Buscamos las consecuencias. Primero, África se vacía de sus jóvenes, de sus jóvenes. Segundo, muchos mueren al echarse al mar. Muchos mueren echados al mar. Echados al mar. Otra consecuencia, incertidumbre de encontrar. Bueno, la pizarra vamos a contestar ahí, seguir en esta parte. Voy a borrar y vamos a seguir en esta parte. Entonces, incertidumbre